La Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal saluda cordialmente a los gobiernos regionales y locales y les da la bienvenida al presente video tutorial enfocado en la clasificación económica. En principio, tengamos claro que la clasificación económica parte de una nueva agrupación de la clasificación presupuestaria. En este sentido, debemos entender primero qué es la clasificación presupuestaria. Son instrumentos normativos que permiten estructurar los ingresos y gastos de una entidad. Presentan todos los aspectos posibles de las transacciones del gobierno y generan información para un análisis económico. En ese sentido, surge una nueva interrogante. ¿Cómo se estructura la clasificación presupuestaria? La estructura está compuesta por 6 campos. El campo tipo de transacción identifica las partidas por ingresos y gastos. Cada tipo de transacción tiene 3 niveles. El primero es la genérica. Las operaciones de ingresos tienen 9 genéricas y las operaciones de gastos tienen 8 genéricas. El siguiente nivel es la subgenérica, que puede tener 2 campos. En ese caso se llama subgenérica detallada. El último nivel es la específica. Igual al caso anterior, puede tener 2 campos. Si es así, se conoce como específica detallada. En total, la clasificación presupuestaria puede tener más de 1000 cuentas específicas detalladas entre las operaciones de ingresos y gastos, cuyo análisis requerirá de mucho tiempo y esfuerzo. La clasificación presupuestaria se encuentra disponible gratuitamente en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, en la sección de Presupuesto Público. Opción Clasificadores presupuestarios. Se tienen clasificadores de ingresos y gastos. De esta manera, el clasificador de ingresos detalla una gran variedad de operaciones de ingresos que pueden ser realizadas por entidades públicas. Notamos la estructura empezando por el tipo de transacción hasta detallar la cuenta específica. De esta manera, el clasificador presupuestario de ingresos puede alcanzar más de 600 cuentas específicas. De forma similar, el clasificador de gastos detalla una gran variedad de operaciones de gastos que pueden ser realizadas por entidades públicas. Notamos la misma estructura, empezando por el tipo de transacción, la genérica, la subgenérica y la específica. El clasificador presupuestario de gastos puede alcanzar más de 500 cuentas específicas. Ahora que sabemos que existen más de 1000 cuentas específicas detalladas, analizamos la estructura de una cuenta presupuestaria. Por ejemplo, la cuenta 1, 4, 14, 13, canon minero. Observando el código, reconoceremos de inmediato que el primer campo, tipo de transacción, es el número 1, que corresponde a ingresos. El segundo campo hace referencia a la genérica. El tercer campo señala la subgenérica. El cuarto campo a la subgenérica detallada. El quinto campo se refiere a la específica. Y por último, el sexto campo determina la específica detallada. Pero, ¿cuáles son estas genéricas, subgenéricas y específicas? Para conocerlas, ingresamos a la página web del MEF. Encontraremos la opción Información Económica. Buscamos el seguimiento de la ejecución presupuestaria. En el detalle, observamos las opciones de consulta. Como nuestro ejemplo señala que se trata de una operación de ingresos, entramos a la consulta de ingreso mensual. En esta ocasión consultaremos el ingreso acumulado en todo el 2014, nivel de gobierno, gobiernos locales. Cabe recordar que en esta parte deberá filtrar el nombre de su entidad. Continuamos con nuestro ejemplo. Estamos analizando la estructura de la cuenta 1, 4, 14, 13, canon minero. El segundo dígito es la genérica 4, donaciones y transferencias. En la parte superior encontramos la opción para seguir detallando. La subgenérica es 1, donaciones y transferencias corrientes. La subgenérica detallada es 4, por participaciones de recursos determinados. La específica es 1, corresponde a canon y sobrecanon.
Y por último, la específica detallada es 3, que es canon minero. En la parte derecha vemos el monto del ingreso recaudado por la cuenta presupuestaria 1, 4, 14, 13, canon minero. Ya que se tienen más de 1000 cuentas presupuestarias específicas, necesitamos una manera de simplificar el análisis de ingresos y gastos y que a la vez sea de uso estandarizado, que permita la comparación de las finanzas públicas entre los gobiernos regionales y gobiernos locales. En la búsqueda de un método que resulte eficiente, accesible y útil para realizar un análisis de las finanzas públicas con las más de 1000 cuentas específicas de la clasificación presupuestaria, se ha diseñado una nueva clasificación para esta labor, la clasificación económica. La clasificación económica funciona como una nueva clasificación abreviada de la clasificación presupuestaria que nos permite reordenar las finanzas públicas utilizando criterios estandarizados, de modo que podamos entender rápidamente el estado de las finanzas públicas de una entidad. Simplificar el análisis financiero de ingresos y gastos, que permiten realizar un análisis rápido, sencillo y amigable. Así, las más de 1000 cuentas de la clasificación presupuestaria de los ingresos y gastos se pasan a grupos de menos de 40 categorías con la clasificación económica. Esto sin duda ayuda a realizar un análisis rápido y conciso, ayudando a que los equipos de analistas enfoquen sus esfuerzos rápidamente en la toma de decisiones. Además, permite construir indicadores de desempeño fiscal. En particular, facilita el cálculo de las reglas fiscales y metas de convergencia. La estructura de la clasificación económica facilita una visión de las entradas y salidas de recursos. El ingreso total representa todo flujo positivo de recursos durante el periodo fiscal en evaluación. Estos recursos son no reembolsables y no incluye el saldo de balanza de la entidad ni el endeudamiento. Se divide en ingresos corrientes e ingresos de capital. De otro lado, el gasto total no financiero representa todo flujo negativo de recursos y no tiene relación con obligaciones financieras. Se divide en gastos corrientes no financieros y gastos de capital. De esta forma se obtiene el resultado, que puede ser superávit o déficit, así como las necesidades de financiamiento. Para la construcción de las categorías de la clasificación económica se agrupan las cuentas de la clasificación presupuestaria, por lo que se debe realizar una tabla de equivalencias entre ambos tipos de clasificación. Partiendo de la clasificación presupuestaria de ingresos, las genéricas 1.1 al 1.7 se reagrupan formando el ingreso total dentro de la clasificación económica, dividiéndose en ingresos corrientes e ingresos de capital. Adicionalmente, las genéricas 2.1 al 2.7 de la clasificación presupuestaria de gastos se reagrupan, formando el gasto total no financiero de la clasificación económica, dividiéndose en gasto corriente no financiero y gasto de capital. La diferencia entre el ingreso total y el gasto total no financiero forman el resultado primario. Cuando se observa con mayor detalle el ingreso total, es posible ver que existen 7 subcategorías. Dentro del ingreso corriente se tienen los ingresos provenientes por impuestos que recibe la institución, los ingresos no tributarios, las contribuciones y finalmente esta categoría también contiene las transferencias corrientes que recibe la entidad. Por otro lado, los ingresos de capital presentan un total de 3 subcategorías: un conjunto adicional de transferencias vinculadas a las transferencias de capital, al igual que los ingresos que provengan por venta de activos, y finalmente otros ingresos de capital. De esta manera, las más de 600 cuentas presupuestarias de ingresos son reagrupadas en menos de 30 categorías económicas. Cuando se observa la clasificación de los gastos, también encontramos una situación similar. Una clasificación presupuestaria que contiene un total de 7 genéricas pasa a la clasificación económica con un total de 2 cuentas principales, que son los gastos corrientes no financieros y los gastos de capital. Esto representa un cambio de más de 500 cuentas presupuestarias a un total de menos de 10 categorías económicas. Observamos con mayor detalle la clasificación económica de los gastos. Vemos que existen 5 subcategorías.
En el caso de los gastos corrientes, se cuenta con 3 subcategorías vinculadas a los gastos por remuneraciones que realiza la entidad, al igual que los gastos que están vinculados a los bienes y servicios de esta institución. Finalmente, están las transferencias corrientes que esté destinando la entidad. En el caso de los gastos de capital, podemos encontrar recursos que están siendo utilizados en la formación bruta de capital, inversiones. Asimismo, la subcategoría Otros, resumiendo de esta manera el proceso de análisis de esta entidad. Cabe resaltar que el ingreso total de una entidad son los flujos de entrada de recursos no reembolsables. Por tanto, no incluye saldos de balance ni operaciones de endeudamiento. Por otra parte, el gasto total no financiero comprende flujos de salida de recursos no reembolsables y no incluye pagos relacionados a obligaciones financieras. En un ejemplo aplicativo analizaremos cómo se puede armar la clasificación económica de los ingresos por contribuciones. En este caso debemos recordar que la clasificación económica se arma en base a las cuentas presupuestarias. Subgenérica 1.1.6 Contribuciones obligatorias, más la genérica 1.2 Contribuciones sociales. Para poder realizar este cálculo manual, el primer paso será ingresar a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y ubicamos en la sección de Información Económica. En esta categoría podremos ubicar al lado izquierdo que existe una sección vinculada al seguimiento de la ejecución presupuestal. Una vez que haya ingresado a esta sección, podemos observar que en la parte inferior existen modalidades para ingresar a la información. Se puede consultar el nivel de gasto presupuestal o también hacer una consulta sobre los niveles de ingreso presupuestal. Para desarrollar nuestro ejemplo, utilizaremos la sección de ingreso presupuestal actualización mensual. Ingresamos y procederemos a elegir el nivel de gobierno que queremos analizar. En esta ocasión vamos a seleccionar el año 2014 y los gobiernos locales. Es importante señalar que en esta sección cada entidad seleccionará el nombre de su municipalidad o gobierno regional, pero nosotros vamos a hacer un análisis acumulado para este ejemplo. Analizando la estructura de 1.1.6, las contribuciones obligatorias, vemos que el primer número del código hace señal a los ingresos. El siguiente número señala la genérica, la misma que vamos a ubicar en la transparencia económica. Y el tercer número, el nivel de subgenérica. Como siguiente paso, vamos a seleccionar la categoría genérica, ubicada en la parte superior de la pantalla. Una vez seleccionada esta opción, se carga el total de genéricas para los gobiernos locales y podremos ubicar en la genérica código 1 justamente la que pertenece 1.1.6 contribuciones obligatorias. Seguidamente procedemos a seleccionar la categoría subgenérica desde las opciones de la parte superior. Una vez cargada esta ventana, podremos ver la lista de subgenéricas y dentro de estas el código 6, justamente la que pertenece a 1.1.6 contribuciones obligatorias. De esta forma, si nos ubicamos en el lado derecho de la pantalla, podremos ubicar el monto recaudado para esta subgenérica. Este procedimiento se repite para todos los componentes y así, sumándolos 1.1.6 y 1.2, obtenemos la clasificación económica contribuciones. La diferencia entre el ingreso total y el gasto total no financiero es el resultado primario. Si es positivo, indica un superávit primario. Si es negativo, señala un déficit primario. Por otra parte, si al resultado primario le restamos los gastos por intereses de obligaciones financieras, obtendremos el resultado económico. Si es positivo, señala un superávit fiscal. Si es negativo, indica un déficit fiscal. Adicionalmente, la clasificación económica hace un detalle especial a los procesos de financiamiento. Es posible ver que existen dos categorías para el financiamiento neto. Estas son el financiamiento externo neto y el financiamiento interno neto.
se observa que parte de las cuentas presupuestarias de endeudamiento, como créditos y bonos, los saldos de balance y las amortizaciones que haya recibido esta entidad. De otro lado, el requerimiento financiero de una entidad puede ser analizada a través de los usos y fuentes de recursos. De esta forma, el negativo del resultado económico más las amortizaciones que realice la entidad determinan el uso de los recursos, el mismo que puede tener dos tipos de fuentes de financiamiento, el externo y el interno. En conclusión, si el financiamiento neto es positivo, equivale al monto del déficit. El requerimiento financiero es la necesidad de financiamiento de la entidad. Si el requerimiento financiero es mayor que cero, se requirió recursos adicionales para cubrir el déficit y las amortizaciones. Si el requerimiento financiero es menor que cero, hay recursos en exceso que representan ahorros para la entidad. Complementariamente, mostramos que se entiende por el saldo de deuda total. Esta es la suma de tres componentes. El primero es el saldo de la deuda, que contempla los pasivos de corto, mediano y largo plazo, informados por el Sistema de Integración Contable de la Nación. El segundo componente es la deuda exigible, que comprende las obligaciones pendientes de la entidad con otras entidades del Estado, informado por la SUNAT. Y el tercer componente es la deuda real, que incluye los aportes no pagados a las administradoras de fondos de pensiones, informado por la SBS. Viendo los cálculos que requiere estos procedimientos para reagrupar los clasificadores presupuestarios a la clasificación económica, es importante que exista una herramienta que logre esos objetivos de forma rápida, eficiente y accesible. Por esta razón, se ha diseñado una herramienta que logre hacer estos cálculos de manera automática, el aplicativo del Informe Multianual de Gestión Fiscal. Esta herramienta gratuita estará disponible para todos los gobiernos regionales y gobiernos locales, donde obtendrán de esta información financiera relacionada a sus instituciones. Se podrá ver automáticamente el cálculo de la clasificación económica. Asimismo, esta herramienta también permitirá que los equipos de analistas puedan armar y gestionar metas para los próximos años, tanto por la parte de ingresos, gasto, resultado económico, requerimiento financiero y saldo de deuda total. Asimismo, nos ayudará a obtener el cálculo de las reglas fiscales y las metas de convergencia. Para mayor información, les recomendamos que revisen nuestro manual de lineamientos para la clasificación económica, cálculo de reglas fiscales y metas de convergencia, disponible en nuestra plataforma e-learning. De esta manera hemos concluido el video tutorial de la clasificación económica. Muchas gracias por su atención.